Durante años, en los mapas que nos mostraban, algunos países siempre estaban marcados en rojo. Nos decían que esas antiguas tierras al sur de la frontera eran sinónimo de peligro, cárteles, olor a pólvora y miedo. En las pantallas de televisión, en las películas de Hollywood y en los famosos noticieros vespertinos, México siempre se presentaba como un infierno polvoriento en el que en cada esquina brillaba el cañón de un arma. No vayan allí, y si lo hacen, no salgan nunca de sus hoteles con altos muros, nos decían. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Qué opinan sobre México y su sociedad? Sin embargo, la historia que van a ver a continuación romperá esos mapas falsos que se han grabado en su mente. México no es el sonido de las sirenas que se oye a lo lejos. México es ese corazón fuerte, herido, pero aún latente con orgullo, que se oye cuando se escucha de cerca. Esta es la historia de una mujer que, cuando creía haberse perdido en la noche más oscura, en realidad se encontró a sí misma. Leila no era una turista cualquiera, era una de las damas de hierro más poderosas del sector de la construcción en Oriente Medio. Su vida transcurría entre los rascacielos de acero que perforaban las nubes de Dubái. Era una mujer a la que le gustaba tener el control. Cada paso de su vida estaba planificado como un proyecto arquitectónico. En su mundo no había lugar para las casualidades ni las sorpresas. Para ella, la seguridad significaba muros gruesos, camionetas blindadas y guardaespaldas con audífonos. Cuando llegó a la Ciudad de México para asistir al mayor Congreso de Arquitectura de América Latina, traía consigo una maleta llena de arrogancia. Sin embargo, un hombre que había perdido a su hija la haría caer de rodillas. Desde el momento en que bajó del avión, no veía esta ciudad, que observaba desde detrás de los vidrios oscuros como un lugar para vivir. La veía como un campo de batalla en el que había que sobrevivir. Esa noche, su chofer particular se había enfermado. «Yo me las arreglaré», dijo. «Esta es una ciudad sencilla, yo dirijo imperios. Consíganme un coche, ahora mismo». Cuando se puso al volante del SUV alemán de lujo que había alquilado, se sintió invencible dentro de ese blindaje. Pero la Ciudad de México no era una ciudad sencilla. Era un océano antiguo y gigantesco, que latía al unísono con 20 millones de corazones, que vivía, respiraba y se tragaba a los arrogantes de un solo bocado. El error de navegación se combinó con una violenta tormenta tropical que se desató de repente esa noche. El cielo parecía haberse perforado. Los limpiaparabrisas no daban abasto. Leila no se dio cuenta de que se había alejado de las relucientes torres de Santa Fe, la zona segura y lujosa de la ciudad, de esa burbuja estéril. Se encontró en una autopista desierta, donde las farolas se apagaban una a una y las sombras se alargaban. Y en ese momento, se produjo el temido escenario. No vio el profundo charco que tenía delante. El coche se hundió en el agua como un barco, pero no pudo salir. La perfecta ingeniería alemana se rindió ante la naturaleza salvaje de México. El sistema electrónico falló, el motor se apagó, el volante se bloqueó, las ventanas no se cerraron. Leila se quedó sola, en una tumba de metal de $1.000.000, en el rincón más desierto y oscuro de la ciudad más poblada del mundo. Golpeó el volante, maldijo, gritó. «¿Cómo puedes hacerme esto? Funciona», ordenó. Pero el coche no le obedeció. Luego se hizo el silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia. Cuando tomó su teléfono, vio que solo le quedaba un 2% de batería, y en la esquina superior izquierda de la pantalla aparecía esa terrible frase: «Sin servicio». Tenía miedo en ese país peligroso. Pensaba que alguien la atacaría en cualquier momento. Se le cortó la respiración. Lo que le venía a la mente no eran las reuniones de negocios millonarias del día siguiente, ni la cómoda cama del hotel. Lo único que le venía a la mente eran las series de narcos que había visto y las historias de secuestros express. En su mente, imaginaba los peores escenarios. «Me secuestrarán, moriré, romperán la ventana», se susurró a sí misma. «Me llevarán a un lugar donde nadie podrá encontrarme, pedirán rescate. Este será mi fin. Nadie podrá encontrarme aquí». La poderosa directora ejecutiva había desaparecido y en su lugar había aparecido una niña pequeña, indefensa y con miedo a la oscuridad. Justo cuando había perdido toda esperanza,
Cerró los ojos y se resignó a su destino. Vio dos faros de coche titilantes que iluminaban la oscuridad. El vehículo que se acercaba no era, como Leila esperaba, una moderna grúa de asistencia en carretera, luminosa y limpia. Era un enorme y aterrador camión grúa que parecía salido de una escena apocalíptica de una película. Era un montón de metal con la pintura descascarillada, oxidado y con humo negro saliendo del tubo de escape. El vehículo se detuvo detrás del lujoso coche de Leila. Leila contuvo la respiración. «Ya están aquí», dijo. «Las bandas me han encontrado. Se acabó la historia». Cuando se abrió la pesada puerta del camión, bajó un hombre. Si se pudiera condensar la dureza, la crueldad y la implacabilidad de las calles de México en un solo cuerpo humano, ese sería Beto. Medía casi 2 metros y tenía unos hombros tan anchos que podrían romper una puerta de un solo golpe. En los brazos tenía tatuajes con diseños aztecas, calaveras y rosas. En la mano llevaba una cadena gruesa, grasienta y oxidada. Leila colocó servilletas en los asientos del coche, se acurrucó en posición fetal dentro del vehículo. Intentó cerrar las puertas desde dentro, pero las cerraduras no funcionaban. Agarró la manija de la puerta con la mano, como si eso fuera a protegerla. Cerró los ojos. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Beto se acercó a la ventana arrastrando sus pesadas botas. La lluvia acentuaba aún más las duras líneas de su rostro. Lo hacía parecer aún más aterrador. Leila estaba a punto de gritar. Esperaba que esa mano se posara sobre la ventana y la hiciera añicos. Pero esa mano, en lugar de golpear y romper la ventana, la tocó suavemente. No era un sonido de ataque. Leila levantó la cabeza con los ojos agrandados por el miedo. Beto acercó su aterrador rostro al vidrio, y sin gritar, pero con una voz tan grave, profunda y segura que ahogaba el ruido de la lluvia, dijo: «Jefa, no pueden quedarse aquí. Se está acumulando agua. Su coche se hundirá por completo en unos instantes». Leila no oía lo que decía el hombre. Solo se fijaba en su aspecto. En su mente, ese hombre no podía ser un salvador. Ese hombre solo podía ser un asesino. «¡Vete!», gritó. «Déjame en paz. No te acerques. Coge mi cartera y vete». Beto vio el puro terror en los ojos de la mujer. Dio un paso atrás, pero no se marchó. «No tengas miedo, jefa. Pero no puedo dejarte aquí sola, en esta tormenta y en la oscuridad. Me llamo Beto. Soy padre, no soy un bandido. Tengo calefacción en la camioneta. Te llevaré a un lugar seguro. Te lo prometo». La palabra padre abrió una pequeña grieta en la coraza de Leila. Miró hacia afuera. El agua había subido hasta el nivel de las puertas del coche. En unos minutos, el motor estaría completamente sumergido. Se dio cuenta de que no tenía otra opción. O confiaba en este monstruo o se ahogaría allí. Con manos temblorosas, abrió la puerta. El viento y la lluvia le golpearon la cara como una bofetada. Beto no le tendió la mano. Mantuvo la distancia para que la mujer no se asustara. Se quedó respetuosamente a un lado. Solo iluminaba el camino embarrado con la linterna que tenía en la mano. Leila se subió a la alta cabina de aquel camión oxidado, ruidoso y que olía a gasolina y tabaco, apretando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. En realidad, no sabía que no estaba dando un paso hacia el peligro, sino hacia la lección más importante de su vida, porque este viaje no solo la llevaría al hotel, sino al corazón honorable de México. El interior del camión era un planeta completamente diferente al mundo estéril de Leila. Era un pequeño refugio metálico en el que se resumía la vida de una persona. La piel de los asientos estaba agrietada por el uso de tantos años. Pero en el interior había una extraña y cálida melancolía inexplicable que Leila nunca había sentido en sus lujosos automóviles. El salpicadero del automóvil reflejaba el pequeño mundo de Beto. En la guantera había facturas apretujadas y una pequeña estatua de la Virgen María. Leila, asustada, se aferraba con fuerza a la manija de la puerta. Seguía esperando el peligro. En ese momento, Beto puso una canción en el sistema de sonido del coche. Al oír «México en la piel», de Luis Miguel, Leila abrió mucho los ojos. Se sorprendió, pensando que era imposible que ese hombre conociera ese tipo de música. Era el alma de México. Beto, al sentir la tensión de Leila, bajó el volumen de la música.
No tengas miedo, jefa, el camino será un poco largo. Las carreteras principales están inundadas. Te llevaré por el centro de la ciudad, por mi barrio. La palabra barrio volvió a sumir a Leila en el pánico. Me llevará al gueto. Allí acabará conmigo, pensó. Sus ojos se fijaron en un detalle del espejo retrovisor. En él había una foto dentro de una funda transparente colgada del extremo de una cinta. En la foto aparecía una niña de unos 7 años. Tenía el pelo negro, unos ojos enormes como aceitunas y una sonrisa que abarcaba el mundo. Llevaba el uniforme del colegio. Miraba a la cámara como si fuera la persona más feliz del mundo. Sin embargo, en la esquina inferior derecha de la foto había una pequeña cinta negra. Leila conocía ese símbolo. Era un lenguaje universal. Significaba luto y muerte. Leila preguntó por reflejo: ¿quién es? El rostro severo de Beto se tensó por un instante. No apartó la vista del camino, pero su mirada se volvió distante. En ese momento, aquel hombre, aterrador, desapareció. En su lugar apareció un padre herido que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. «Es mi Lupita», dijo Beto, «mi angelito. Hace 3 años». Leila tragó saliva. Sus ojos se agrandaron. ¿Murió? Tenía leucemia. Luchó mucho. Luchó como un pequeño león. Yo también luché, jefa. Trabajé 20 horas al día con este camión. Vendí todo lo que tenía en casa para pagar el tratamiento. Tenía que pagar los medicamentos y los gastos del hospital. Pero a veces el amor no basta para detener la muerte. Se hizo un profundo silencio en el camión. Incluso el sonido de la lluvia parecía haber disminuido por respeto. Leila miró al hombre sentado a su lado. Hacía un momento lo consideraba un monstruo, un asesino. Sin embargo, a su lado se sentaba un padre que había enterrado el dolor de la pérdida de un hijo en su corazón y seguía luchando por mantenerse en pie. ¿Por qué sigues trabajando tanto?, preguntó Leila. Ahora que él se ha ido. Leila se sentía cada vez más cómoda frente a ese padre triste que tenía delante. Beto giró la cabeza por primera vez y miró a Leila. No había lágrimas en sus ojos. Porque se lo prometí. En sus últimos días me tomó de la mano en la cama del hospital. Papá, me dijo, no le renuncies al mundo, no seas un hombre malo, tú eres mi héroe, sigue ayudando a la gente. Ahora, cada vez que giro el volante, le tomo de la mano, jefa. Cuando ayudo a la gente, él me sonríe desde arriba. Trabajo para mantener vivo su recuerdo. Un padre deshonroso no puede mirar a la cara a su hija muerta, ni siquiera en sueños. Leila quería morir de vergüenza. Pensó en su propia vida. El estrés del trabajo, las reuniones a las que no había asistido, los hoteles que no le gustaban. Todo eso era insignificante comparado con el dolor de este hombre. Y este hombre no parecía peligroso. Tenía el porte honorable de un mexicano. A pesar de su dolor, se había detenido para rescatar a una mujer extranjera atrapada en la tormenta. El camión entró de repente en calles estrechas pero animadas, donde las luces eran más intensas. No se trataba de las zonas estériles que visitaban los turistas. Era el lugar donde vivía la gente, la vida real de la ciudad. A pesar de ser medianoche, las calles estaban llenas de vida. El humo salía de una taquería en la esquina. La gente, trabajadores, estudiantes, familias, se reunían alrededor del mostrador y comían de pie, riendo. Nadie era rico, sus ropas eran viejas, pero en sus rostros se veía esa alegría mexicana, un pueblo que sonreía a pesar del dolor. ¿Dónde estamos?, preguntó Leila. Este es mi barrio. Mira, jefa, mira a esta gente. La mayoría no tiene dinero para comer mañana. La mayoría tiene un problema, un enfermo, una pérdida. Pero mira, están sonriendo, están compartiendo, comparten un taco entre dos. Así es México. No le tememos al dolor, bailamos con él. No tienes por qué tener miedo. Las paredes estaban cubiertas de enormes grafitis. Dibujos del Día de los Muertos, esqueletos, pero todos coloridos, todos con flores. Aquí, ni siquiera la muerte daba miedo. Era parte de la vida. Beto redujo la velocidad del camión. Pasaron por delante de una panadería. El panadero había dejado una cesta con pan delante de la puerta. En ella ponía: «Que coja quien lo necesite». «¿Lo ves?», dijo Beto. «Puede que nuestras cuentas bancarias estén vacías, pero nuestros corazones están llenos. Aquí nadie dice, mi dolor me basta.
Los vecinos se compadecen unos de otros y sacian el hambre de los demás. Leila se dio cuenta de que estaba llorando mientras miraba por la ventana. Pensó en las frías losas de mármol de Dubái, en las personas que no conocían a sus vecinos, y allí, en el país de este conductor que sufría por la pérdida de su hijo, del panadero que dejaba pan para personas que no conocía, vio la verdadera humanidad. Esta ciudad no era peligrosa, esta ciudad estaba herida, pero curaba sus heridas abrazándose unas a otras. Su hija estaría orgullosa de usted, estoy segura. Beto sonrió. Esa sonrisa borró todas las arrugas de su rostro. Espero que sí, jefa, espero que sí. El camión volvió a acelerar. Leila ya no tenía miedo. Las cadenas y los tatuajes del hombre sentado a su lado ya no la asustaban, porque bajo esas cadenas había un corazón más valioso que el oro. Cuando la oxidada, ruidosa y humeante camioneta de Beto entró en el Paseo de la Reforma, la calle más elitista y cara de la Ciudad de México, dos mundos chocaron. Por un lado, rascacielos de cristal, tiendas de marca y una riqueza insensible. Por otro, ese hombre cansado, moldeado por el dolor y el olor a trabajo. La grúa se detuvo frente al hotel más prestigioso de la ciudad, en la famosa rampa de mármol. Esa imagen era como una puñalada en el perfecto y estéril cuadro del hotel. Los valets de la puerta, empleados bien vestidos con esmoquín, los jefes de seguridad, con auriculares y mirada severa, se horrorizaron al ver acercarse ese feo vehículo. Para ellos, la camioneta de Beto no era un vehículo, era un microbio que había que expulsar, una contaminación visual. Los valets mexicanos de la puerta se sorprendieron al ver a ese gigante oxidado. Pero no había repugnancia en sus rostros. Al contrario, miraron al cansado conductor de forma silenciosa y avergonzada, como si le dijeran, bienvenido. Sabían quién era Beto. Beto apagó el motor. El camión se sacudió por última vez y se cayó con un profundo ejem. Sin embargo, la persona que se acercó a la entrada del hotel no era mexicana. Era Smith, el jefe de seguridad inglés de Leila, y el director extranjero del hotel que lo acompañaba. En sus rostros se reflejaba la clásica arrogancia occidental. Smith se dirigió a la puerta de Beto. Golpeó la ventana con fuerza. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó. «Quita esta chatarra de aquí. Estás violando el protocolo de seguridad. Este es un lugar de élite. El lugar para gente como tú es la puerta trasera». Beto no perdió la calma en ningún momento. Estaba acostumbrado a que los extranjeros lo reprendieran en su propio territorio. «Solo estoy dejando al pasajero, señor», dijo. Pero Smith no lo escuchó. Empujó la puerta desde afuera para impedir que Beto bajara. «Te dije que no bajes. Llévate tu basura y lárgate de aquí». Los valets mexicanos que estaban en la puerta se sintieron incómodos. Les avergonzaba el trato que se le daba a su gente. En ese momento, Leila perdió los estribos. Leila abrió bruscamente la puerta del pasajero. Bajó de la alta cabina del remolcador como una diosa de la guerra. El sonido de sus tacones resonó en el suelo de mármol. «Apártate de ahí, Smith», gritó Leila. Su voz resonó en el vestíbulo. Smith se quedó en shock. «Señora Leila, estábamos tratando de protegerla. ¿Este hombre indígena la molestó?» «No pronuncies esa palabra», dijo Leila. Señaló a Beto con el dedo. «Miren bien a este hombre al que menosprecian llamándolo indígena. Mientras ustedes me dejaban tirada en la carretera con sus camionetas de última generación, este hombre me sacó de en medio de la tormenta. Es el hombre más honorable que jamás hayas visto en tu vida». Leila se volvió hacia los valets mexicanos que esperaban al lado. «Por favor, abran la puerta a este señor. Es mi invitado». Los valets mexicanos no escucharon las órdenes de su jefe, sino la voz de su corazón. Corrieron inmediatamente y le abrieron la puerta a Beto con gran respeto. Incluso un joven valet le tendió la mano a Beto mientras bajaba y le dijo: «Por favor, hermano». Smith y el director extranjero estaban sorprendidos por la situación. Beto bajó lentamente del camión. Con su enorme corpulencia, parecía un monumento junto a los extranjeros vestidos con trajes elegantes. «Jefa, no es necesario», dijo Beto. «Estoy acostumbrado». «No te acostumbres, Beto», dijo Leila con voz temblorosa. Puso su mano sobre el mono de trabajo manchado de grasa de Beto. No le importó la suciedad. «Tú y el pueblo mexicano son la luz más brillante de este mundo».
Los empleados del hotel comenzaron a bajar en silencio el lujoso coche de Leila. Leila abrió su bolso. Seguía pensando según las reglas de su propio mundo. Todo servicio tenía un precio. Todo se podía comprar. Sacó un grueso fajo de dólares de su bolso. Había cientos, tal vez miles de dólares. Ese dinero podría saldar las deudas de Beto. Tal vez podría ofrecerle una nueva vida. Leila le tendió el dinero. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Por favor, toma esto. No es un pago. Es para Lupita. Quizás compres flores para su tumba, quizás descanses. Por favor, no me rechaces. Déjame pagarte lo que te debo. Todos los que estaban alrededor contenían la respiración mientras observaban la escena. Todos pensaban que el conductor pobre cogería el dinero, se lo daría las gracias y le daría las gracias. Porque en su mundo, los pobres siempre necesitaban dinero. El honor no llenaba el estómago. Pero Beto ni siquiera miró el dinero, miró esos papeles verdes como si fueran simples trozos de papel. Luego fijó sus ojos en los de Leila. En ese momento, todos sintieron que el honor de una persona pesaba más que todo el dinero del mundo. Beto apartó suavemente la mano de Leila, con la ternura de un padre, y las palabras que salieron de sus labios quedarían grabadas en el alma de todos los que estaban allí esa noche. En el rostro de Beto no había ni arrogancia ni falsa modestia, solo había un honor forjado por el dolor, puesto a prueba por las pérdidas, pero nunca quebrantado. Beto tenía una voz suave pero firme. Guarda tu dinero en tu bolso. Leila estaba desconcertada. Su mano quedó en el aire. ¿Pero por qué? Es tu derecho. Me salvaste, me protegiste. Por Lupita. Beto sonrió, pero era una sonrisa triste. A Lupita no le gustaba el dinero, jefa. Le gustaban mis manos cansadas. En México hay una regla. A las visitas se les atiende, no se les cobra. Estabas perdida, asustada, sola. Traerte aquí no era mi trabajo. Era mi deber como ser humano. Sus ojos se perdieron en la distancia. Era como si estuviera viendo a su hija en ese momento. No hice esto por dinero. Lo hice para que mi hija, desde el cielo, dijera, ese es mi papá. Si cobrara por ayudar a una mujer en apuros, estaría vendiendo mi bondad. Y si se vende la bondad, pierde su valor. No podría mirar la foto de mi hija cuando llegara a casa. No podría decirle, hoy he vendido tu recuerdo por dinero. Mi legado no es el dinero. Es el honor. Leila se quedó donde estaba. No se movió durante mucho tiempo. Había vivido en las ciudades más ricas del mundo, donde todo, incluso la amistad y el amor, tenía un precio. Pero ahora, en la Ciudad de México, estaba aprendiendo la lección más importante de su vida de este hombre sin dinero en el bolsillo. El hombre que tenía delante era pobre, pero su alma era tan rica que Leila se avergonzó de su propia pobreza, de su propio vacío. Pero, logró decir Leila, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. ¿Cómo voy a agradecerte esto? No puedo dejarlo así. Beto dio un paso hacia su camioneta, abrió la puerta, luego se volvió y miró a Leila por última vez. ¿Quieres darme las gracias? Entonces haz algo. Cuando regreses a tu país, cuéntales la verdad. Dígales que los mexicanos no son delincuentes, ladrones ni asesinos. Dígales que somos personas que, a pesar de sus penurias, sonríen, comparten su pan y tratan a sus invitados como reyes. Dígales al mundo que México no es un lugar que haya que temer. Es un lugar que hay que respetar. Hable bien del país de mi hija. Es lo único que pido. Beto se subió a su camión. Y aquel gigante oxidado, dejando tras de sí una estela de humo negro y a una mujer cuya vida había cambiado por completo, se perdió en la oscuridad de la noche, quizá en su propia soledad. Para Leila, ya no era un atractivo, sino un caballero afligido. Leila no pudo dormir esa noche. La opulencia de la habitación, las sábanas de seda, los grifos chapados en oro, todo le parecía insustancial, frío y muerto. Se acercó a la ventana. Miró las luces de la ciudad. Ya no le parecían caóticas. Cada luz era el hogar de un Beto, de una Lupita, de una familia que guardaba su duelo en silencio, pero sin renunciar a su dignidad. A la mañana siguiente, Leila hizo algo antes de ir al aeropuerto. Fue a la mejor floristería de la ciudad, compró un ramo de rosas blancas y encontró la parada del camión de Beto. Beto no estaba allí, estaba en la carretera. Leila dejó las flores en la parada y puso encima un sobre. En el sobre no había dinero, solo había una nota. En la nota ponía, para Lupita,
Tu padre hizo por mí más que salvarme la vida. Me recordó como ser humano. Él es el hombre más rico del mundo, y tú debes ser la chica más orgullosa del cielo. Todo el mundo está orgulloso de México y de tu papá. Yo también. Cuando Leila subió al avión, se sentó en su asiento de primera clase. Sacó su teléfono, abrió su cuenta de redes sociales, que tenía millones de seguidores. Compartió esa foto borrosa que había tomado a escondidas en el camión de Beto, la foto de la niña con el moño negro en el espejo retrovisor. Debajo, escribió estas líneas que le salían del corazón. Me dijeron que no fuera a México. Me dijeron que era peligroso, que era oscuro. Se equivocaron. Sí, me quedé en la oscuridad, pero lo que me iluminó fue el gran corazón de un camionero que sufría por la pérdida de su hijo. En este país vi que la riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los ojos de las personas, en la cultura de compartir el dolor. Este no es el país de los narcos, es el país de los padres que, aunque entierren a sus hijos, no entierran su honor. Es el país de los panaderos que dan de comer a desconocidos. México, eres el anfitrión más honorable y hermoso del mundo. Gracias, Beto. Gracias, Lupita. Nunca los olvidaré. Esta historia no es solo la salvación de una mujer, sino la recuperación de la reputación de un país malinterpretado. Ahora les pregunto, ¿qué es el verdadero poder? ¿Convertir el dolor en ira o construir un bastión de misericordia a partir del dolor? México nos ha dado la respuesta. Aquí las puertas pueden ser viejas, los coches pueden estar oxidados, la gente puede estar de luto, pero los corazones siempre son de oro. Si tú también quieres derribar los prejuicios, si tú también crees que el lenguaje de la bondad es universal, comparte esta historia. Mostremos al mundo la verdadera cara de México. ¡Viva México!